Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, este domingo quinto de Cuaresma, la Iglesia nos da esta palabra maravillosa porque nos estamos ya acercando al Domingo de Ramos. El próximo domingo, Dios mediante, estamos celebrando el Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor. Y la Iglesia nos da esta palabra que nos llama ciertamente a la conversión. Primero por la acción misma de la palabra y segundo por los acontecimientos que los que estamos viviendo en este tiempo. Redes de muerte, noche, tarde, como dice el Papa, una tarde prolongada, una Cuaresma especial, un tiempo especial en el silencio de la soledad, donde cada uno de nosotros nos encontramos delante de Dios y delante de una palabra como la que nos da el Señor en el día de hoy, poniéndonos precisamente a la resurrección que viviremos dentro de 15 días, después del triduo de Pascua, del triduo de la Semana Santa, jueves y viernes y el sábado de la resurrección. Nos pone la Iglesia precisamente una palabra de resurrección, la palabra de Lázaro. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la casa de Israel, y allí viviréis. Estos sepulcros es la realidad del pecado en el hombre, la realidad nuestra del pecado. Tenemos que aceptar que somos personas profundamente débiles, sometidos a la acción del demonio, y por tanto viviendo la realidad del espíritu que nos induce el demonio, y que lo estamos viendo concretamente en nuestra realidad mundial, con todos los engaños que tenemos. Pero Dios nunca está indiferente a nuestro sufrimiento y a nuestra realidad de hombres pecadores, sino que está siempre solícito, atento, esperando que nosotros, como personas, como cristianos, como seres humanos, reaccionemos frente a esta actitud que hoy nos envuelve de muerte y clamemos al Señor. Y Él, con su misericordia, nos envía a su Hijo Jesucristo, rescatándonos del pecado y de la muerte. San Agustín precisamente habla de esta palabra diciendo que esta realidad de Lázaro es la realidad del hombre que ya está putrefacto en el pecado. Él pone 3 experiencias de pecado. Una, cuando el hombre concibe el pecado, y pone el ejemplo de la hija de Lázaro, cuando está con fiebre y está a punto de morir, de la hija de Jairo. Dice la palabra que está con fiebre. Dice San Agustín que esta realidad de fiebre es la maquinación del pecado de la humanidad. Cuando nosotros concebimos el pecado, cuando nos distanciamos de la voluntad de Dios, cuando nos separamos de Dios y nos ponemos a crear en nosotros un mundo idolátrico, un mundo perfecto, un mundo sin sufrimiento, un mundo lleno de fantasías o de no sé qué cosa. Eso sería concebir el pecado, concebir la realidad de separación de Dios, de meterme en mi propio egoísmo, en mi propia realidad. Después dice San Agustín que hay otro muerto, que es el muerto de la hija de la viuda de Naín, que lo llevan por el pueblo muerto. Esa palabra dice, es aquel que ya ha concebido el pecado. San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. Quien concibe, quien maquina el pecado, no solamente lo maquina, sino que vive en la realidad del pecado, en la realidad de su egoísmo, dice, experimenta la muerte. El salario del pecado es la muerte. Por tanto, todo hombre que vivamos en el pecado, vivimos en la muerte. Y si vivimos en la muerte, pues no tenemos discernimiento, no tenemos fe, no tenemos esperanza, vivimos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en la desidia, en la angustia. Por tanto, todo nos agobia, todo nos hace difícil, no soportamos el sufrimiento, no soportamos la realidad que vivimos, ponemos dificultades a todo, estamos cuestionando, murmurando, renegando. Entonces podemos tener esta actitud de vivir en el pecado, viviendo desconsolados, desorientados, desubicados, sin una palabra que nos consuele, sin nada que nos motive, sin nada que nos empuje a la vida, o podemos vivir desde la experiencia de resucitados, de la fe, donde tenemos la oportunidad de tener el discernimiento y la conexión con Dios. Ese es el hombre que ya está muerto, el que va como el hijo de la viuda de Naín. Luego dice San Agustín que está este Lázaro, que ya lleva 3 días, 4 días de fallecido, ya está putrefacto.
Significa que es el hombre que ya está en la concupiscencia, que ya está en la desconfianza total, que ya está en la desilusión, en la muerte del alma, en el desespero, en el desconsuelo. Él vive en una soledad poblada de aullidos, como dice también el Salmo. Por eso, no es cuestión de que tengamos el bautismo o no tengamos el bautismo. Es cuestión de tener el Espíritu Santo, que precisamente nos viene por el bautismo, como dice San Pablo en la segunda lectura. Si estamos sujetos a la carne, pues vivimos según la carne. Pero si al contrario estamos sujetos al Espíritu de Cristo, hacemos las obras del Espíritu. Porque no todo mundo tiene el Espíritu de Cristo. Tiene el Espíritu de Cristo el que hace las obras de Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene discernimiento. Por eso hoy esta palabra nos llama a la conversión, porque si es verdad que en estas tres ocasiones, tanto en la maquinación del pecado, como en la muerte por el pecado, o en la putrefacción del pecado, ya en los vicios totales, en todos los tres Jesucristo actúa, quita la fiebre, resucita al muerto y resucita a Lázaro que está putrefacto. Es una palabra de consolación para nosotros y de aliento, porque nos quiere decir hoy el Señor: yo soy el Señor con poder, yo vengo a resucitarte de la muerte, yo vengo a resucitarte del sinsentido de la vida, yo vengo a darte esperanza en medio de esta confusión, en medio de estas noches oscuras. Aunque el justo camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Entonces entendemos muy bien la palabra de San Pablo cuando dice: nada ni nadie nos podrá separar del amor que Dios nos tiene. Ni la angustia, ni la tribulación, ni el hambre, ni la desnudez, ni la escasez, ni la precariedad, ni las dificultades, ni el quedarnos sin trabajo, ni los problemas económicos, ni la pandemia. Nada nos podrá separar del amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nunca nos va a dejar abandonados. Jamás ha dejado abandonar a la humanidad. Ni en los momentos más difíciles de la historia. Desde la historia que comienza con Abraham, con el libro del Génesis, en la historia de la salvación, Abraham, el pueblo del éxodo de Israel, todo lo que vivió, las guerras, las pandemias, todas las situaciones que envolvían al pueblo de Israel, Dios siempre suscita un profeta, suscita un Moisés, y siempre está consolando al pueblo, como lo consoló en los momentos difíciles. No sé si ustedes recuerdan cuando Israel se encontraba con estas serpientes abrasadoras pequeñitas que no podían controlar estas serpientes. Los mordían y morían por montones. Y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce. Y esa serpiente de bronce se levantó, y todo el que miraba esa serpiente de bronce quedaba curado. Por eso el Evangelio nos dice que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre aquí en la cruz, para que este Hijo del Hombre también sane nuestras heridas, sane esta muerte, que no tanto es el virus de la pandemia, sino la muerte que produce en nosotros el pecado, el egoísmo, el no poder amar, el desconectarnos de Dios, el vivir sin Dios, el vivir para nosotros mismos, el vivir en un egoísmo total, en una vida poblada de aullidos, llena de resentimientos, de odios, de tantas cosas. Por eso, en medio de esta situación difícil, de oscuridad y de tiniebla de la noche en la que estamos viviendo esta cuaresma, la Iglesia hoy proclama esta palabra, porque esta palabra no es de muerte, es una palabra de vida, de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí se salvará, porque esta muerte no es para siempre. Lázaro igual resucitó y después volvió a morir, pero luego pasó a la vida eterna con el Padre. Jesucristo, como le dice a Marta, le dice: Marta, tú sabes que si tú crees que yo soy la resurrección y la vida, verás esta resurrección. Yo creo, Señor, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Entonces esta palabra de este domingo quinto de Cuaresma significa: el Señor es el autor de la vida, es el Señor de la vida. Aunque caminemos por cañadas oscuras, no temamos. Al amparo del Altísimo estamos, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? De tal manera que esta situación que estamos viviendo de muerte, nosotros entendámosla como una gracia también para nuestra conversión, para nuestra realidad pequeña. Hoy la humanidad, más de 4.000 millones de personas están en confinamiento, frente a una realidad de pequeñitas serpientes abrasadoras, como es este virus que no podemos controlar, que no hay cura, que hasta ahora no hay cura, que no podemos controlar.
que no nos queda más remedio que ponernos de cara al Señor y mirar a Cristo en la cruz, que Él tenga misericordia de nosotros, que se apiade, que nos encuentre con fe, que podamos apoyarnos en Cristo que nos ama, que es el único que nos ama, porque Dios no se encuentra indiferente a esta realidad humana, no está indiferente a nuestra realidad humana, no nos abandona, ni nos está abandonando tampoco, nos está sosteniendo en la fe, nos une más el Señor ahora, con mayor razón ahora deseamos estar juntos, deseamos volver a abrazarnos, deseamos volver a compartir cosas que quizá nunca habíamos compartido en nuestra familia, estando juntos con los hijos, viviendo con el uno con el otro, la realidad del hijo mayor, el problema de mi suegra que vive conmigo en mi casa, la posibilidad de amarla, mi esposa que está las 24 horas en mi casa, el hijo pequeño que tiene unos defectos y yo no los había visto porque estaba enredado en mi trabajo, en mis cosas, ahora lo estoy viendo, que se levanta tarde, que no se acomide, que no lava los platos, la otra que se la pasa todo el día en el WhatsApp, no sé, tantas cosas que nos pueden salir juicios y nos pueden salir un montón de cosas, y la oportunidad de poder reconciliarnos, de pedir perdón, de darnos la posibilidad del Señor en este tiempo verdaderamente de convertirnos a Jesucristo. En todas las pandemias, según la historia, cada 100 años han habido pandemias. La última en el 1920 en España, en 1820, murieron más de 500.000 personas. No sé cuántas personas murieron. Hoy ya la tecnología, los avances están dando buenos resultados y quizás se pueda contener rápido. Pero siempre son signos también que como el pueblo de Israel tuvo que superar, y toda la humanidad han superado la pandemia de influenza, la peste española, tantas cosas que han pasado. Hoy nosotros con las tecnologías y con los medios de comunicación tenemos el mundo en un pañuelo y todo lo podemos ver y observar. Pero también la palabra tiene la posibilidad de penetrar a través de estos medios de comunicación social. También de poderles llegar a ustedes y decirles que no tengan miedo, que Dios los ama, que aunque nos encontremos en las dificultades de pecado, como Lázaro, putrefactos por muchas realidades históricas y heridas que tenemos, que han sido causantes de la obra del demonio, también tenemos la posibilidad hoy, a través de Cristo, de experimentar este amor de Cristo que nos levanta, que nos resucita. Tanto al hijo de la viuda de Naúm muerto, como a la hija de Lázaro con fiebre, y en todas las tres realidades el Señor nos resucita, porque es el Señor de la historia, porque es el Señor de nuestra vida. De manera pues que yo los invito ahora a que celebremos conmigo, hacemos este cáliz y esta copa, que es la nueva alianza, en el donde Cristo se entrega por nosotros, por tu realidad, por cualquier realidad que tú tengas, espiritualmente a través de esta Eucaristía, Dios te perdona. Por eso decimos en la Eucaristía, antes de comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y los hemos reconocido valientemente. Hacemos un momento de silencio y decimos: Señor, yo he cometido esto, he vivido esta experiencia de pecado, me he separado de ti, he sido un cretino, uno que he abandonado, estoy putrefacto en mis vicios de lujuria, de desespero, de angustia, de no saber qué hacer. Ayúdame tú, pasa por mi vida, haz que yo pueda mirar esta cruz, haz que yo pueda mirar esta serpiente de bronce. Cristo será levantado en la cruz, porque Dios así lo ha querido, amándonos a nosotros, entregándonos a su Hijo, para que experimentemos su amor, su perdón, su misericordia. Y esto es lo más grande que puede experimentar una persona, que Dios le ama y que nos ama como somos. Y si experimentamos y creemos que esto es así y lo vivimos sacramentalmente, experimentamos la vida eterna. La muerte ha sido vencida dentro de mí y experimento la vida divina, la vida eterna. De eso hoy, hermanos, el Señor nos resucita. Nos dice: dale de comer y quítale las vendas. Quitemos todas estas heridas, todas estas vendas que hemos estado cubriendo, que es la hipocresía, nuestras heridas, nuestra putrefacción. Quitemos todo esto, quitemos la losa, quitemos la tierra, quitemos todo y dejemos que aparezca un Lázaro ya pulido, ya resucitado, ya no con mal olor, sino con el olor del aroma de Cristo, que es el aroma de la santidad de un cristiano, el aroma de este ser cristiano que bendice al Señor en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Queridos feligreses de mi parroquia, ustedes siéntense acompañados por la iglesia, por la oración. Es un tiempo importantísimo para rezar. Hemos hecho el rosario todos los días, el oficio de lectura, los laudes en casa. Tienen la oportunidad de hacer los laudes con los hijos, de sacar una palabra, de hacer el rosario, de aprender oraciones, de pedirle al Señor que no nos abandone. La oración tiene más fuerza que cualquier cosa.
el que crea y el que tenga la certeza del poder de la oración, como Moisés que levantaba los brazos y sostenía, podemos vencer guerras, podemos vencer pandemias, podemos vencer muchas dificultades. Así que yo los animo a que estén sostenidos en sus casas, en la fe, siempre hay en la fe, para cuando llegue el momento de poder abrir las puertas de la iglesia, para que ustedes vengan, podamos verdaderamente abrazarnos con todas las medidas que nos dé el Estado, pero podamos acercarnos y vernos cara a cara de nuevo y contemplar la maravilla que es estar con los hermanos y vivir junto a la fe. Que el Señor los bendiga. A todos los hermanos que nos siguen por las redes sociales, que están en otros países, en Colombia, que me conocen, que han tenido la oportunidad de compartir conmigo un poquito, les mando un abrazo fuerte, especial, de Cristo que te levanta, te da las manos como a Lázaro, te dice, sal fuera, no tengas miedo. Tienes la oportunidad en este tiempo de pedir perdón, de reconciliarnos y viviremos una Pascua maravillosa, quizá la Pascua más maravillosa que hemos vivido hasta ahora, porque precisamente hemos vivido una cuaresma de pasión, una cuaresma de soledad, una cuaresma acompañado, cercanos a la Virgen de la Soledad para experimentar la resurrección de Cristo, que es lo más grande que nosotros podemos tener. Amén. Amén. De alegría.